Bueno, ya lo anunciábamos en nuestros titulares, el tema de la semana. Muy buenos días. Un gusto estar juntos a Lázaro este lunes. Manuel Alonso, también un gusto para mí. Muchísimas felicidades. Gracias. Por ese premio bien ganado. Un premio de todo nuestro colectivo, Gómez. por supuesto, que lo decíamos cuando recibíamos el premio, cuando se nos notificaba que era un premio de todo el grupo de trabajadores y trabajadoras del sistema informativo que han hecho posible nuestras transmisiones en medio de una complejidad epidemiológica como la que estaba viviendo el país. Por supuesto, es un premio para todos nuestros compañeros. Bueno, y sobre la contingencia epidemiológica, hoy vamos a estar conversando sobre todo un tema muy puntual que tiene que ver con grupos etarios y su vinculación con este rebrote, digamos, para llamarlo así, en una segunda etapa de la COVID-19, si de etapa podemos hablar. Y es que en febrero Cuba vivió el mes de mayor número de casos positivos, fallecidos incluso desde el inicio de la pandemia. Llama la atención el incremento de pacientes en edad pediátrica y los adultos mayores que llegaron a ese estado de gravedad. Te recuerdo a ustedes que al inicio para nosotros era toda una alarma que 3, 5, 6, 7 pacientes estuvieran en la etapa de graves o críticos. Sin embargo, ahora el número sobrepasa los 50, los 40. En salas de terapia. En salas de terapia. Sobre ese particular, vamos a reflexionar hoy, ¿qué les parece? O sea, sobre dos grupos etarios vulnerables, es decir, las personas en edad pediátrica y las personas que ya están dentro de la etapa de adultos mayores por la vulnerabilidad que representa estos grupos etarios ante la COVID-19. Y que lamentablemente se incrementa por día, Raúl, el número de niños, adolescentes y también de adultos mayores que llegan a nuestros hospitales, que se contagian con la COVID-19. Por eso hoy centramos la mirada en estos dos grupos vulnerables y para ello vamos a conversar con especialistas del Ministerio de Salud Pública que bien conocen sobre el tema, que le dan seguimiento y que por supuesto tendrán recomendaciones para toda la familia. ¿Tendrá acaso que ver con la percepción de riesgo, la baja percepción del riesgo, del peligro, como anotaba muchas veces el doctor Durán? ¿Será irresponsabilidad de las personas más jóvenes que han llevado la COVID-19 a cada uno de los hogares? ¿Por qué, digamos, no hay una mayor preocupación sobre estos niños en edades pediátricas? No digo los recién nacidos o los que tienen meses, sino ya los que caminan, los que son responsabilidad también de tener dentro del hogar, en custodia, en guarda, ¿verdad? Bueno, de eso vamos a estar conversando. Vamos entonces con el debate. Muy buen día. Nadie duda que los niños y los adultos mayores son los bienes más preciados de la familia. De ahí que cuando enferman, las preocupaciones no son pocas. Lógicas preocupaciones, de hecho, porque constituyen grupos vulnerables en tanto sus organismos no suelen defenderse con la misma fuerza que lo hacen el de los jóvenes. Si esa enfermedad que padecen es COVID-19, entonces las alarmas se multiplican porque esa enfermedad todavía tiene tanto por decir sobre sí misma y suele tener, como ya sabemos, desenlaces no siempre felices. El mes de febrero, como decíamos, evidenció un peligroso ascenso de niños positivos, algunos de hecho lactantes, y más de uno llegó a estado de gravedad en salas de terapia. Por suerte, y más que buena fortuna por protocolos que ponderan la atención a pacientes en edades pediátricas, Cuba no ha tenido que lamentar el fallecimiento de menores de edad. Pero sí hemos visto el desvelo de médicos y enfermeras y también el de padres y abuelos cuando hay niños convalecientes por esta enfermedad. Y no solo porque se tema por sus vidas o las secuelas que la COVID-19 pueda acarrearles a futuro. Se trata también de otros temas sobre los que vamos a hablar más adelante. No obstante, los llamados de atención que una y otra vez se hacen sobre el tema y que trascienden por todos lados, todavía hay padres escasamente responsables con el cuidado de la salud de sus hijos. Los exponen, por ejemplo, en aglomeraciones, les permiten salir a jugar con otros niños como si nada pasara y en no pocos casos el descuido de las medidas de higiene ha condicionado el contagio de los menores. Temas sobre los que mi colega Georgina Aguiar conversó con algunos habaneros y habaneras y ahora se los presentamos en el siguiente bloque de entrevistas. Bueno, eso es una situación que realmente a veces le suele ser inevitable a alguna familia, ¿entiendes? El no poder tener a alguien que le cuide al niño, ¿te das cuenta? Pero imagínate tú, la necesidad obliga a las personas que tienen que salir a buscarle la comida hasta a ese niño también.
que indiscutiblemente está en riesgo el niño, está en riesgo la mamá, está en riesgo el papá, está en riesgo la abuela, está en riesgo la familia completa, pero bueno, desgraciadamente así es la vida, ¿entiendes? Yo pienso que los niños no debieran salir, ¿entiendes? Porque pueden ser vulnerables también a esta enfermedad que es muy letal. Eso también ya depende de cada persona, ¿me entiendes? De cada persona en su hogar, ¿me entiendes? Como de las medidas que ellos adopten, como tal. Yo pienso que eso ya es responsabilidad de cada cual, que cada cual debe saber lo que mediante como lo ponen en el noticiero, las cosas, las medidas que ponen, y ahí cada cual tomar conciencia propia de cada cosa. Cuando hay familias con esa situación, realmente tendrían que apoyarse en alguien que los ayudara y le cuide a los niños, porque realmente los niños en la calle es bastante riesgo, ¿entiendes? Cuando no tienen a nadie, bueno, salir a la calle con todas las precauciones necesarias para poder, también tienen que ayudar a hacer sus cosas si no tienen a nadie que los ayude. Deberían buscar una opción para que no salieran ninguno de los padres, ¿me entiendes? Con los hijos, buscarle a alguien también que los puedan ayudar en ese sentido, ya que no pueda salir, ¿me entiendes? O, de lo contrario, dejar a los padres, a los muchachos con alguien que los pueda cuidar y que los padres puedan salir a buscar las cosas. Y si preocupante es el incremento de menores positivos, más lo es en los adultos mayores. El principal grupo de riesgo, los que con mayor frecuencia llegan a salas de terapia, no solo por la edad, sino por las otras enfermedades que padecen y que hacen empeorar el cuadro de su recuperación. Las estadísticas no dejan margen a dudas. En Cuba y en el mundo, casi la totalidad de quienes fallecen por COVID-19 son personas mayores de 60 años. De ahí que sea hacia ese grupo poblacional hacia donde con mayor intencionalidad debe dirigirse la atención del personal de la salud y de quienes apoyan el combate a la pandemia. En Cuba, bien diseñado está que los adultos mayores, en ausencia de otros familiares responsabilizados, reciban cuidados y apoyos de otros de la comunidad. Pero eso es lo que está escrito, ese es el deber ser, porque ya sabemos que no siempre funciona. Y en este rebrote nos explican, nos alertan quienes nos escriben, han adolecido las cientos de historias de solidaridad hacia los ancianos que están solos. Ya no es sistemático el apoyo de los grupos que les trasladaban alimentos y mucho menos el acompañamiento de las organizaciones en la comunidad. Hay muchas fisuras en esos casos. Por supuesto, temas a enmendar con urgencia porque la COVID-19 está con mucha fuerza en casi todo el país y se reiteran cotidianamente las imágenes de ancianos haciendo colas, exponiéndose al peligro. Hay quien dirá que por disposiciones locales tienen prohibido estar en esas aglomeraciones y eso es cierto, pero si otros no lo hacen por ellos, ¿quién les garantiza su alimentación? Hace falta poner de moda nuevamente el apoyo a los adultos mayores, que regrese con la misma intensidad de la colaboración que cientos de jóvenes ofrecían, muchos motivados por la solidaridad, pero ojo, hay una indicación del gobierno cubano para que esos apoyos funcionen todos los días. Faltar a ese compromiso coadyuva a que más cubanos en edad de riesgo se expongan y se enfermen. Y cuando eso pasa, ya sabemos cuál puede ser el final de la historia. Pero ¿cómo ayudar a esos ancianos? ¿Qué más hacer para que no se contagien, para que no estén en la calle? ¿Qué falta por hacer? Sobre esos temas preguntó mi colega Georgina Aguiar y eso fue lo que le comentaron. Los adultos mayores son el grupo más vulnerable ahora mismo que existe entre las personas que puedan padecer la enfermedad. O sea, hay que seguir el CDR, poner personas a apoyar a los adultos mayores más, que ya se está haciendo. Eso tiene que implementarse de una forma bastante rigurosa porque ahí sí es un grupo de riesgo muy fuerte y que tiene que ser cuidado y protegido. Y sobre todo protegerse ellos. Bueno, eso sí, hablar con cada persona, ¿me entiendes? De cada adulto y hacerle entender la realidad de la pandemia, ¿me entiendes? Que es un poco difícil y que no deben salir y buscar por otros medios que ellos entiendan de esa manera. Hablándoles mucho, convenciéndolos, tratando de mil amores, poderle hablar para que no salgan y diciéndoles que tienen que proteger su salud y pienso que así se puede lograr. Al adulto mayor hay que controlarlo hablando con él sistemáticamente y explicarle las cosas sistemáticamente. No nos podemos cansar de explicar las cosas, ¿entiendes? Y tenemos que tener raciocinio, racionar las cosas, el motivo por qué no podemos salir a la calle. Un infartado no puede salir a la calle, un vulnerable no puede salir a la calle, una gente que tenga muchos problemas de salud no puede salir a la calle.
Para eso hay personas que están en la calle ayudando a esas personas que no pueden salir. Y si no pueden salir, bueno, otras personas que están en su casa que pueden salir y llevarle sus alimentos, sus cosas. Porque tienen que cuidarse entre todos y ayudarse para evitar un contagio. Tienen que conocer bien las medidas y llevarlas todas a cabo para poder evitar, sobre todo, como ya hablamos, de los niños y las personas mayores que se encuentran en la casa, que si los cuidas adentro y no se cuida el que está en la calle, entonces no resolvemos ningún problema. ¿Por qué? Porque hay que protegerlo, porque el virus no tiene cara, no tiene cara y no sabemos quién lo tiene. Y muchos se salvan, pero muchos se pueden morir, como está sucediendo, millones de personas muriéndose por este mismo virus. Vistas las dos aristas, lo que sucede con los menores de edad, lo que sucede con los adultos mayores, ¿qué más hacer por ellos? ¿Cómo protegerlos? ¿Qué falta? Desde la atención de salud pueden estar faltando algunos elementos. ¿Usted qué opina? Escríbanos a través del correo eltema@icrt.cu. Se lo reitero, eltema@icrt.cu, o a través de las redes sociales. Si nos sigue en Twitter, allí somos @eltemacuba. Háganos saber su opinión sobre atención a vulnerables, niños, pacientes en edades pediátricas y también adultos mayores. Raúl, ¿está siguiendo el debate ya en redes sociales? Sí, exactamente. Hay interacción a través de las redes sociales. Más adelante, quizás en un segundo momento, voy a dar algunas consideraciones, interrogantes que tienen muchos televidentes acerca de este tema. Yo te despido. Regreso más tarde. Hasta dentro de un rato solamente, ¿cómo no? En efecto, volvemos al tema de la semana ya con especialistas en el estudio, abordando el tema de dos grupos realmente vulnerables ante este escenario de la COVID-19, y me refiero a las personas que ya están en la llamada tercera edad, pero también a los de la edad pediátrica, a los más jóvenes, que en los últimos tiempos hemos visto cómo el número de casos se ha incrementado, sobre todo en esta segunda etapa, como también se le hace llamar a la COVID-19 y su presencia en nuestro país. Hemos recibido, Raúl, muchísimas comunicaciones a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba, también en nuestro correo electrónico, eltema@icrt.cu. En solo minutos vamos a compartir algunas de esas comunicaciones. También a través de las redes sociales hemos recibido el criterio de todos. Por supuesto que vamos a estar intentando dar la respuesta a muchas de las inquietudes que nos hacen llegar. Vamos entonces Adelante. a revisar algunas de ellas y vamos a hacerlo a través de nuestro correo electrónico, eltema@icrt.cu. Creo que tenemos listas algunas comunicaciones. Dice Mercedes, que nos ha escrito: muy preocupante lo relacionado con los adultos mayores y la COVID. Hay que prestar atención a los centros de trabajo que mantienen trabajando a muchos de ellos, aún en lugares con focos y eventos de la enfermedad, dice esta televidente, planteando que los mismos no quieren ir a sus casas. Ojo, esto es un punto sobre el que nos han escrito varias personas, sobre adultos, personas en estado de vulnerabilidad por su edad y que están trabajando en, digamos, en espacios donde hay presencia de la COVID-19. Responsabilidad, pregunta esta persona que nos escribe, de los jefes y directivos. ¿Dónde está? Se pregunta. Nosotros también desde el tema nos sumamos a ese reclamo. ¿Qué pasa en estos escenarios donde hay COVID y hay personas vulnerables trabajando? Ahí lo dejo también. Usted puede recurrir a las autoridades sanitarias en caso de que su centro laboral esté en esa situación y pronunciarse con este tipo de cuestiones. Dice esta persona que tiene ejemplos. Por favor, háganos llegar esos ejemplos para nosotros entonces abordarlos y tratarlo con las autoridades competentes. Avanzamos. Dice esta otra persona que nos escribe, que es Lilian Molina Lores, que vive en Santiago de Cuba. Nos dice: hoy un tema muy sensible e importante. Considero que no podemos dejar de conversar con los adultos mayores porque, como son mayores, piensan que los queremos dominar y salen a la calle, dice esta televidente, sin tener en cuenta lo peligroso que es el virus. Una reflexión oportuna. Otro punto es que teniendo personas en casa que pueden salir, no cooperan con ellos y provocan la salida de estas personas. Se sigue cuestionando Lilian Molina. Además, el apoyo que deben tener los que viven solos, dígase mensajeros, eso está fallando en algunos casos. Y por esa razón vemos a diario a personas adultas mayores en largas colas. Y esto es muy cierto. Nosotros lo alertamos desde el tema de la semana porque
Todos los días vemos personas en aglomeraciones, en colas. Lamentablemente sigue siendo una realidad de nuestro país en el entorno de la escasez que vivimos de muchos productos, y que hayan adultos mayores en estos espacios sin la debida colaboración de la comunidad, de lo que llamamos factores de la comunidad, de las organizaciones de la comunidad y de esos jóvenes que en una primera vuelta, cuando la COVID-19 se ensañaba con nuestro país en 2020, eso hoy está faltando, y es un reclamo que nos hace también esta televidente. Desde la comunidad podemos apoyar a las organizaciones de masas con el diagnóstico de las personas con esta situación, y agradece por supuesto la oportunidad de comunicarse. Nosotros somos quienes agradecemos que ustedes se comuniquen con el espacio. Vamos a avanzar, tenemos más. Dice Evian Ramírez: vivo en la provincia de Matanzas, en el municipio Unión de Reyes, poblado de Sidra, donde es maestra. Bueno, lo hace a través del correo de Evian, pero es una maestra quien nos escribe. Mis abuelos tienen 82 y 101 años de edad y me siento en la obligación de hacerles los mandados y buscar cosas que ellos necesitan, pero ¿cómo poder hacerlo si cuando llego a alguna tienda no me permiten comprar para los tres? Dice ella, y esto es otra realidad. Yo y mis dos abuelos, y me mandan a regresar otro día o hacer la cola doble, dice esta televidente que tiene a su cargo, reitero, dos adultos mayores. ¿Será que estas personas no tienen abuelos o no ven la televisión? Se pregunta ella. ¿Qué hacer para ayudar cuando no me lo permiten? Bueno, ¿qué están haciendo las autoridades que conocen a los núcleos vulnerables que están en esa situación en Unión de Reyes, que de alguna manera no han ayudado a que cuestiones como estas no ocurran? Y ojo, no solo es algo que puede ocurrir en Unión de Reyes, es una realidad que puede ocurrir en varias provincias del país, y nosotros por eso llamamos la atención a esas personas que en la comunidad, a los trabajadores sociales, a los comités de defensa de la revolución, a las personas que saben qué sucede en las comunidades para que cuestiones como estas no se repitan. Hay una persona que tiene que buscar alimentos para tres y que lamentablemente solo puede comprar para uno. Vamos a avanzar, tenemos más. Dice esta televidente: yo vi una cola de pan, y aquí vamos a detenernos porque estos son los niños, y los niños que quién duda que es de lo más sensible que tenemos en nuestra sociedad. Y miren la denuncia que hace esta persona a través de nuestro correo electrónico. Yo vi en una cola de pan a un menor de unos 13 o 14 años. Dice: después de casi una hora en la cola, los padres le dijeron que fuera para su casa y el menor le dijo que no. Miren lo que sucede después. Lo dejaron en la cola cuando incluso se puede quedar hasta solo en la casa. Si estamos hablando de 13, 14 años, dice ella que esta persona que nos escribe que se puede quedar en la casa. Sin embargo, al menor lo dejaron en la cola para comprar pan, y quizás no solo para él, quizás para toda la familia, ¿no? Qué responsabilidad. Yo creo que a las personas mayores, o sea, esta es la denuncia que hace con el tema de los menores, y sigue diciendo: yo creo que a las personas mayores debían de hacerles lo mismo que a los menores, prohibirles la salida y hasta ponerles multas, ya que la mayoría tienen convivientes en la casa que pueden hacer los mandados. Bueno, esto pudiera ser, pero ¿qué sucede con las personas mayores que viven solas y que lamentablemente no tienen todo el apoyo de la comunidad? Es también muy complicado que esto ocurra porque hay que salir a la calle, hay que hacer las gestiones de la vida cotidiana y también hay que buscar alimentos, que de hecho es un asunto muy complejo por estos días. Tenemos una última comunicación. Aquí la tenemos. Es cierto que este rebrote de la COVID-19 se debilitaron las medidas. Y este es el resultado, dice este televidente. Pienso que el pueblo piensa que con la vacuna todo se resuelve. Sí, con la vacuna todo se podrá resolver, pero ¿cuándo vamos a empezar a vacunarnos? Estamos en ensayos clínicos, eso es un tema que puede variar en el tiempo, que puede extenderse. Por lo tanto, la vacuna no puede ser, aunque sí la esperanza, pero no puede ser la razón por la que violemos las medidas sanitarias, es mi modesta opinión. Todo se resuelve con la vacuna, dice este televidente, y es por ello que ya nadie cumple con los protocolos que están muy bien diseñados. Un llamado de atención. La indisciplina social superó la COVID-19, dice este televidente, y con ese criterio yo voy a terminar este primer momento con los mensajes que usted nos envía, porque ciertamente la indisciplina, doctora Lisset, doctor, es una realidad por estos días. Buenos días, gracias por acompañarnos. Están con nosotros la doctora Lisset López González, quien es jefa del Grupo Nacional de Pediatría del Ministerio de Salud Pública, y el doctor Ricardo Pereda González, coordinador del Grupo de Expertos Clínicos del Ministerio de Salud Pública. ¿Ya vieron los criterios, doctora, doctor? Buenos días otra vez, y yo quisiera comenzar faltando, doctora Lisset, un poco a la caballerosidad, porque los adultos mayores, ustedes vieron que es el que mayor número de comentarios genera en las redes sociales. Doctor Ricardo, ¿qué está pasando hoy con los adultos mayores, el comportamiento epidemiológico de la enfermedad en este grupo de riesgo? Bueno, durante toda la epidemia hemos visto que ha sido uno de los grupos con mayor nivel de afectación, y ha sido un llamado permanente en las teleconferencias que brinda en la mañana el doctor Durán, con relación al llamado a la atención a la responsabilidad individual del adulto mayor y de la familia con relación
a su atención, a su vigilancia y al control también del adulto mayor. Recordar que la mayoría de los adultos mayores tienen un grupo de comorbilidades que realmente se convierten en una espada de Damocles para el enfrentamiento en el caso de enfermarse o el comportamiento de la enfermedad de la COVID-19 en estos pacientes a los cuales están asociados estas comorbilidades importantes, dado por la edad, la avanzada edad y sobre todo la repercusión que en el organismo tienen estas enfermedades. Ahora, doctor, cuando nosotros hablamos de fuente de infección de los adultos mayores, hay personas que dicen, bueno, que están en las colas, están en las calles, sin embargo las estadísticas están diciendo que son contactos de casos confirmados de la familia, ¿es cierto esto? Es cierto, hay un grupo importante de estos casos en adultos mayores que la enfermedad le fue llevada a la casa y eso fue llevada fundamentalmente por personas jóvenes o por personas en edad laboral que violan inclusive el protocolo. Yo le comentaba que hay un protocolo general, el protocolo de comportamiento, el lavado de manos, el distanciamiento físico, que lo hacemos de puertas del domicilio hacia afuera. Bueno, hay que rescatar y creo que sería muy importante que la familia en su conjunto valorara cómo enfrentar la enfermedad intradomiciliariamente también cuando convivimos con adultos mayores, manteniendo el distanciamiento hacia ellos, usando la protección, el lavado por supuesto de las manos y la higiene personal, el vestirse o desvestirse de la ropa con la que uno llega de su actividad cotidiana inmediatamente a la entrada del hogar, respetando las medidas universales que están bien descritas y incorporar en el ámbito familiar esto que le comentaba del distanciamiento, del respeto y si es posible en dependencia de la evolución clínica, del comportamiento que hay en la familia, también el uso que parece una exageración, pero el uso del nasobuco si tuviéramos que intercambiar durante mucho tiempo con estos adultos mayores. Vamos a dejarlo ahí, doctor, porque usted dice usar el nasobuco también dentro de la casa. ¿Esto por qué? Lo dejo pensando, porque si vulnerables son los adultos mayores, también muy sensible es el hecho, doctora Lisset, de los niños. Y lamentablemente hemos visto un incremento de niños positivos, pero también de niños que llegan a estado de gravedad. En lo que va de 2021, ¿cuál ha sido el comportamiento epidemiológico de la enfermedad en los pacientes en edades pediátricas? Bueno, reitero los buenos días que ofreció mi colega Pereda y bueno, aprovecho el espacio para felicitarlo a usted en nombre de la pediatría y de la medicina cubana por el merecidísimo premio recién obtenido. Muchas gracias, doctora. La pediatría ha tenido un ribete importante y en el 2021 ha sido un escenario muy complejo para los profesionales, tanto médicos, enfermeros como paramédicos que asisten a los niños. Vale recordar que la pandemia en nuestro país, como ha explicado el doctor Durán, se ha dividido en 3 olas. Y en esta tercera ola en la cual estamos inmensos, que se denominó a partir del día 19-20 de noviembre, pues se ha superado con creces el número de infantes y adolescentes enfermos, sumando las 2 olas previas. O sea, la primera y la segunda ola nosotros acumulamos 799 pacientes en edades pediátricas enfermos. Y en este minuto, sumando desde el 21 de marzo, que fue el primer paciente pediátrico diagnosticado, a la fecha sobrepasamos los 5.000 pacientes. Eso equivale a que del total de enfermos, el 11% se ha correspondido a pacientes en edades pediátricas. Ahora, aterrizando el escenario al 2021. El 2021, fíjese, cerramos el 2020 con 1.300 pacientes aproximadamente. Ya pasamos los 4.000 pacientes en este año. El mes de febrero ha sido un mes muy complejo y el doctor Durán cada mañana, hoy yo le comentaba que él es nuestro principal puericultor porque cada mañana el doctor ofrece un mensaje de prevención hasta hacia este grupo vulnerable. Y vamos a detenernos, Lázaro, en los lactantes. ¿Cuántos han sido, doctora? Hasta el día de ayer, o sea, se han enfermado en nuestro país 252 niños menores de 1 año de edad. Y ahí tiene mucho peso lo que afirmaba el profesor Pereda, la bioseguridad, porque decimos el estilo de vida saludable, el nuevo código de vida, pero ¿cómo aterrizamos esto a nuestro hogar? Y obviamente las medidas de bioseguridad uno tiene que llevarlos a cada escenario donde se desempeña. El profesional de la salud tiene que cumplir unas normas de bioseguridad, pero es que dentro del hogar tenemos que cumplir esas normas de bioseguridad aterrizadas a la convivencia, porque lo que sí es cierto es que los lactantes son enfermados, son contagiados obviamente por la familia, por el medio donde se desenvuelven.
Y vale destacar, en lo que va de febrero han enfermado más de 120 lactantes. Digo cifras de más y oscilando porque realmente estas son estadísticas en tiempos reales que obviamente siempre van teniendo un análisis y un estudio. Pero es importante que en lo que va del 2021 se ha exponenciado mucho en los pacientes pediátricos que se han enfermado. Y vale destacar en la llegada a los cuidados intensivos. De eso quiero que hablemos, doctora, pero será más adelante, porque quiero regresar antes de irnos a ese estado de gravedad al que han llegado lamentablemente algunos de nuestros niños y niñas. Que, doctor, conozcamos un poco cuál es la opinión que tienen habaneros y habaneras sobre el asunto de los ancianos, de los adultos mayores en la calle, de esas medidas, de esos apoyos necesarios también desde la comunidad, para luego hablar un poco de, usted decía, uso del nasobuco, uso de las mismas medidas que usamos en la calle, también en la casa. ¿Será esto posible? Es que en la casa se relaja un grupo de cuestiones, por supuesto, uno cree que está sano y que no va a contagiar. Sobre eso le voy a preguntar más adelante. Vamos a la calle, tenemos el reporte de mi colega Georgina Guía. Lo que deben de tener es conciencia la familia primero, ante todo deben de tener conciencia, y esto no es para un juego, esto ya lleva 1 año y pico, así que no pienso que esto lo tomen como juego las personas. El que es inconsciente, bueno, lo tomará, pero los que son conscientes, no pienso que no, hay que andar con todas las protecciones, nasobuco, higienizarse las manos con gel de las manos, cloro, lo que sea, pero pienso que lo más correcto es que la familia tenga conciencia de todo, porque esto no es un juego. Porque simple y sencillamente las personas más jóvenes no tenemos conciencia de lo que puede eso provocar en un adulto mayor que ya su salud es bastante desgastada, ¿me entiendes? Entonces, eso más bien, para cuidarlo, es las personas jóvenes y los que están en la calle que deben de cuidar a los adultos cuando llegan a la casa y a los niños también. Yo creo que deberían salir menos las personas mayores, ¿me entiendes? Y que tengan alguien que los pueda ayudar a llevarle las cosas y de esas cosas, así como tal. Bueno, yo pienso que se deben preocupar un poquito más los familiares, y en caso de no haber un familiar, bueno, a algún vecino que se preocupe por ellos, alguna persona del barrio. Imagínense, hay millones de abuelos. La Habana está cubierta Cuba está cubierta de personas mayores que están solos, que no tienen queso, tienen que buscarse la comida. No le puedo hacer más nada, no sé por qué no habilitan un punto para que los mismos trabajadores sociales vayan a casa de esos abuelos, le lleven las cosas y eviten que ellos tengan que salir a la calle a buscar sus cosas. Bueno, quiere que te diga algo. Esas personas prácticamente hay que tratarlo como mismo se tratan a los niños. Explicarles la situación que hay, porque ya lo dice, son personas adultas, personas mayores. Muchos están dementes, no están en su sano juicio. Entonces esa persona tú tienes que vigilarlo, ayudarlo y decirle, explicarle todo lo que está sucediendo, ¿me entiendes? Y vigilarlo ante todo y ayudarlo de corazón de verdad. Se le habla mucho a ellos, porque yo tengo vecinos que no dejan salir a sus padres, a sus abuelos, otros por cuestiones de que no pueden salir y otros porque pueden salir pero no los dejan salir y salen ellos. Yo pienso que como se ha hablado tan bien de ellos, de que tienen derecho a la igualdad, a que sean en las casas, que puedan tener también voz, que todavía a pesar que sean adultos tengan responsabilidad en la casa, que puedan decidir, también tienen entonces la conciencia también, ya que se le ha dado todos esos méritos y se lo damos porque son adultos mayores, también la conciencia de que cuando le hablen para bien de ellos, capten también el mismo mensaje. Tampoco el propósito de este espacio es que de alguna manera se siente que hay demasiado paternalismo porque las personas tengan una cierta edad, porque sean mayores de 60 años. Aquí estamos llamando a la responsabilidad también en esos espacios públicos de estas personas que, reitero, siguen siendo los más vulnerables, y también de esas colaboraciones, esos apoyos que se necesitan para que la vida de ellos esté menos expuesta al contagio por COVID-19. Usted decía, doctor Pereda, cuidados similares en la casa a los que tenemos en la calle, o quizás más. ¿Cómo entender esto? Yo creo que como la familia constituye una comunidad, cada uno de sus integrantes debe participar de manera activa en respetar las medidas de bioseguridad, sobre todo en intercambio, como decía la doctora Lisset, con lactantes, y en el caso de los adultos mayores, extremarla, porque es realmente un grupo poblacional de los más vulnerables.
y hay que respetar las mismas medidas, el distanciamiento a la hora de compartir, a la hora de interactuar. Y por supuesto, a lo mejor parecería una exageración el uso del nasobuco, pero en determinados momentos yo creo que se puede, si no vamos a estar en la distancia, usar el nasobuco para interactuar con ellos, porque también está sucediendo algo que es que estos adultos mayores, al estar tanto periodo, porque hay que reconocer que ha sido un periodo largo de alguna manera de confinamiento, de estar en la casa, tratan de interactuar con los vecinos, y en esa misma interacción, no son pocos los casos que hemos tenido de personas que se han logrado enfermar por esta interacción en un ámbito ya no tanto familiar, pero saliendo muy poco de la casa, ¿sí? Con sus propios vecinos, han sido contaminados por la enfermedad, han sido infectados por el SARS-CoV. Yo creo que el respeto intradomiciliario, como te comentaba, tiene que partir de respetar las mismas medidas de bioseguridad que pudiéramos aplicarnos en el comportamiento ciudadano, en nuestro centro de trabajo, llevarlas al hogar, para extremar sobre todo con los grupos vulnerables las medidas de prevención, inclusive para lo individual también, para cada uno de nosotros debe tener una repercusión en tratar de no enfermar. Doctor, hay un grupo de reclamos, preocupaciones que tienen los adultos mayores, tienen su familia y nosotros las hemos recibido a través de nuestro correo electrónico y quiero compartirlas también con las personas que ahora mismo están en sintonía. Por ejemplo, Iliana dice, es verdad que los adultos mayores necesitan ayuda, pero también es real que una mayoría de los adultos mayores tienen un familiar en la casa que no trabajan ni aportan nada. Y es muy duro que otros trabajen en vano, mientras que hay muchos que están viviendo de los demás, por lo que hay que analizar los verdaderos necesitados. Supongo que este correo esté relacionado con la importancia de determinar quiénes son esas personas que realmente necesitan las colaboraciones o los apoyos de la comunidad, pues tienen personas en casa que sin estar haciendo absolutamente nada, pues no ayudan mucho a estos adultos mayores. Vamos a avanzar. Dice Teresa, tengo 66 años, mi madre tiene 93, pero ¿qué pasa? Dice que en la tienda de Villa Blanca, en San Miguel del Padrón, el guardia o la persona que estaba ahí al frente, le dijo que podrían acabar con la cola que tenían aparte para adultos mayores, impedidos físicos, etcétera. O sea que esa era una posibilidad, le dijo la persona que estaba al frente de la organización de la cola. Debe mantenerse esto, dice Teresa, pues gracias a esta medida humanitaria, los vulnerables que no tienen quien le haga los mandados pueden hacer cola por menos tiempo y consiguen lo que necesitan. Teresa Cuesta, jubilada, nos escribe este correo y es un llamado de atención que hace esta televidente. Vamos a avanzar. Dice esta otra persona, Giselle, las personas vulnerables necesitan el cuidado y apoyo de la familia, pero además es necesario que se les acerquen los productos básicos. Este es un reclamo de muchas personas, sobre todo porque hay espacios, hay instalaciones del comercio desaprovechadas en las comunidades y que bien podrían ayudar a evitar aglomeraciones y por supuesto la participación de adolescentes y adultos mayores en estas aglomeraciones que siempre son tan molestas cuando en la comunidad hay otros espacios que pueden ser aprovechados. Vamos a avanzar, tenemos más. Dice Daily Cardoso Molina, quien es jefa de animación del Hotel Club Amigo Mayanabo. Dice, la percepción de riesgo se ha perdido. Vivo en Santa Lucía, Camagüey, en las 80. Al parecer esto es una comunidad que se llama así de esta manera. Yo no la conozco, pero bueno, dice esta televidente que nos escribe desde ese lugar que se está dando la siguiente situación. Me paso el día requiriendo a los niños que andan el día entero hasta de entrada a la noche jugando frente al edificio donde vivo. Dice ella, es vergonzoso cómo los padres de hoy no tienen preocupación acerca de este problema que afrontamos. Una preocupación que tiene Daily Cardoso Molina. Y no es que los padres estén trabajando. Muchos no trabajan y otros como yo estamos en casa porque los hoteles donde trabajamos están cerrados por la COVID. Y los niños en la calle el día íntegro y sin nasobuco, violando todo tipo de protocolos. Reitero, en Santa Lucía, Camagüey, en las 80 de esta comunidad, esto es una situación que se repite lamentablemente porque Camagüey es, si no me equivoco, la tercera provincia que más alta tasa de incidencia de COVID-19 tiene hoy en Cuba. Y de hecho en los últimos días ha mostrado un incremento sostenido de casos positivos. Y que esto ocurre en una comunidad donde hay un edificio donde todo el mundo lo ve y absolutamente no se hace nada, según nos dice esta televidente, es muy lamentable y por supuesto muy riesgoso. Y ahí están las medidas orientadas por la dirección del gobierno cubano. Está el decreto 30 que establece claras, muy claras, por supuesto, multas para cuando se violan estas cosas. Por supuesto, no a los niños, porque los niños no son responsables penalmente o desde el punto de vista contravencional, pero sí sus padres
y ahí lo dejo para las autoridades de Camagüey que puedan estar ahora mismo en sintonía con el espacio. Doctora, usted vio ocurrir esto con los niños, pero siguen aumentando el número de niños que llegan a las salas de terapia. Hábleme un poco de esa dinámica, cómo se ha comportado en lo que va de año. Mientras escuchaba las noticias, yo estaba pensando en un estribillo de una canción de Buena Fe que me gusta muchísimo, que dice un buen guión, pero la puesta en escena es la que es compleja cuando la ciudadanía no entiende lo que nos toca hacer. Y entonces pienso que muchas veces descansamos en las autoridades lo que tienen que hacer y nos preguntamos, bueno, pero si la autoridad tiene que conducir un proceso a nivel de país, ¿por qué nosotros a nivel de hogar, a nivel de sociedad, no logramos hacer? Y esos mismos niños son los que en las escuelas sí aprendieron las normas de comportamiento, porque en las escuelas esos niños sí usaron adecuadamente el nasobuco, sí tuvieron la higiene de las manos, sí aprendieron la etiqueta de la tos. Sin embargo, ahora no están en la escuela y están en la calle jugando, violentando todo lo que en la escuela se les enseñó. Y lo que los padres no les controlan tampoco. Exactamente. Y es por eso, bueno, para dar un poco de entrada a esa pregunta que usted me hace. En los cuidados intensivos pediátricos en el 2021 igual ha habido un incremento en la asistencia de pacientes que han requerido cuidados especiales. En esta tercera ola, o sea, en el 2021, se han enfermado niños con patologías previas, o sea, niños en la categoría de vulnerables, porque si bien la infancia y la juventud es un periodo más saludable, obviamente desde el punto de vista biológico de la vida, sí hay niños enfermos, hay niños hipertensos, hay niños diabéticos, hay niños con afecciones oncológicas y en esta tercera ola se ha visto un incremento de esos pacientes vulnerables que han sido enfermados, o sea, que han sido infectados por el virus, o sea, por el coronavirus. En lo que va de año se han internado en las unidades de cuidados intensivos, tanto en reportes graves como críticos, hasta el día de ayer, 41 pacientes en edad pediátrica. Pero estos son los pacientes confirmados que han tenido asistencia grave o asistencia, o sea, en su condición gravedad o en su condición crítica, que con la adecuación a los protocolos y con la oportuna asistencia sanitaria, hasta este momento, pues nosotros, el país sabe, como se ha reportado en otras intervenciones y diariamente, que no se ha reportado, valga la redundancia, fallecidos en esta edad. Doctora, disculpe que le interrumpa, y doctor, Sí. para mi cultura, ¿cómo es que se llama el dispositivo que se le introduce a las personas para asistirlas en la respiración cuando llegan a un estado de gravedad que no pueden hacerlo solos? ¿Cómo es que se llama? Digamos, para yo tener un poco de cultura. Bueno, eso se llama intubación endotraqueal, que es cuando se asiste para la respiración. Es que me viene a la cabeza la imagen de un niño, lamentablemente, y ustedes disculpen que lo traiga aquí tan descriptivo, la imagen de un niño con ese molesto aparato, dispositivo dentro de su tráquea. Me cuesta trabajo hasta pensar entonces que alguien no puede hacerse este mismo cuestionamiento o no puede imaginarse lo riesgoso, lo molesto y por supuesto lo tenso que resulta tener un niño en ese estado. Hay un spot inclusive que ha circulado en las redes que da la opción de cuál usted elige, si la máscara o el nasobuco o la máscara de la oxigenación. O sea que obviamente inclusive las redes han servido para transmitir muchos mensajes positivos de por qué tenemos que nosotros tener una conducta saludable. Los niños han enfermado obviamente con un nivel de severidad menor que los adultos, pero pensar que esos niños que han ido a las unidades de cuidados intensivos, aunque porcentualmente sean menor, para esa familia es el 100%. O sea, yo puedo decir, bueno, de los 5.000 niños han ido a terapia 40 y 14, alrededor de 60 niños. Bueno, si yo digo matemáticamente, eso es un % ínfimo, pero realmente es importante. Y no solo llegar a la intubación, el solo hecho de requerir cuidados intensivos, de requerir procederes intensivos y sentirse que usted está enfermo de una afección que puede matar, ya es algo obviamente que genera mucha tensión. Una recomendación final, doctor Pereda, para la familia, para esas familias que tienen niños, que tienen adultos mayores, ¿qué podemos aconsejarles desde este espacio que va dirigido por supuesto a la prevención, pero también a remarcar esos comportamientos que están llevando al incremento de casos positivos? Todo, que interioricen el mensaje que le hemos tratado de transmitir en la mañana de hoy, fundamentado en las medidas de bioseguridad dentro del hogar. Y segundo, que llamen a su conciencia, porque sería muy lamentable que sobre ella cargar el peso de la responsabilidad de sin intenciones haber contaminado a un ser querido, a un anciano o a un niño, porque ese es un peso muy grande para el individuo, a la decencia, a la honestidad, a su propia conciencia,
de ser responsables de la transmisión de la enfermedad en el ámbito familiar. Yo le agradezco muchísimo, doctora Lisset, también doctor Ricardo, por habernos acercado esta mañana a este sensible asunto, porque cuando hablamos de la COVID-19, el doctor Durán, que siempre lo observamos en la mañana y se detiene a hablar del tema de los niños, de los adultos mayores y de los riesgos, la vulnerabilidad que representan estos grupos etarios, uno lo ve a veces como cifras porque es el día a día, pero son vidas, son personas, son familias que por supuesto que sufren el estado de gravedad o crítico que pueden llegar estos pacientes. Y yo me voy a despedir retomando la imagen de ese dispositivo molesto que va a la garganta, a la tráquea de las personas cuando llegan a un estado de gravedad. O el nasobuco o este dispositivo para las personas que lamentablemente lleguen a ese estado. Lo dejo ahí para que reflexionemos en la importancia del autocuidado y también la responsabilidad de las autoridades para que se cumpla lo dispuesto y lograr de una vez a que esos números de 3 cifras que hoy tenemos logren bajar hasta que llegue la vacuna y logremos inmunizarnos. De ahí la importancia de esa autorresponsabilidad que solo se logra si usted y yo cumplimos las medidas sanitarias orientadas por las autoridades. Gracias otra vez a los dos, les espero en una próxima ocasión y ahora les dejo en la buena compañía de mi colega Raúl Isidrón, que comparte otras informaciones esta mañana.